Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. Estamos con un episodio de esos que teníamos ahí en cola, guardados, pero que son de esos temas que ustedes mismos nos han pedido que quieren que conversemos un poco. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hablar de un temita que ya habíamos hablado un poco en la temporada 1, pero hoy vamos a ahondar en casos que nos parecen muy llamativos, interesantes y con fenómenos muy tuanis. Pero antes de entrar en el tema, como siempre, Mae Walding, bienvenido. Muchas gracias, mae. Un placer de nuevo estar acá. Después de un par de semanitas por ahí que tuvimos en pausa nosotros, porque los videos ahí continúan, ¿verdad? Por dicha. No, tenemos el contenido. No, hombre, yo creo que fue más tiempo, mae. Bueno, no nos cante, güey, ya nos exhibiste, güey. Sí. Pero bueno, mae, muchas gracias a todos de verdad por estar acá una vez más con nosotros en un episodio que de verdad va a estar muy, muy interesante y que, como decía Bobby, vamos a ahondar bastante en ciertos temitas, ciertas posesiones y exorcismos que en realidad nos parecen muy interesantes y que algunas otras están en tela de duda por ahí, como dicen, mae, porque es como que la evidencia está clara, pero hay que tal vez meterse un poquito más para ver qué está sucediendo. Sí, exacto. Más este tema, bueno, vamos a hablar un poquito hoy como exorcismos, posesiones y algunos casos que queremos tocar, que nos han llamado la atención, como vieron en el título. Esto ya lo hablamos entonces en temporada 1, pero no nos vamos a enfocar como en qué es ni nada de esto, sino como que vamos a ir directo a los casos. Ahí nos pusimos a buscar información, como siempre, de cosas bien llamativas. Tal vez podríamos hacer como un resumen antes de entrar a los casos para las personas que tal vez están viendo este episodio primero y no han visto el de la temporada 1, ¿fue verdad? Sí. Bueno, antes de empezar, yo quería nada más recordarle a toda la gente que se suscriban a todas nuestras redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube también, porque vemos todo por ahí en las analíticas de YouTube que hay mucha gente que nos está viendo, disfruta el contenido, pero todavía no nos sigue. Entonces nos sirve, de verdad que nos ayuda muchísimo que ustedes se suscriban a nuestro canal y a nuestras redes sociales y que interactúen con nosotros. Nosotros estamos ahí siempre dispuestos a responderles su mensajito y demás a los que nos quieren mandar su historia, man. Exacto, buenísimo, sí. Y mae, bueno, y de una vez dicho eso, mae, podemos empezar un poco ahí con el tema. Démosle. Ya habíamos hablado antes de exorcismos, habíamos hablado un poco qué era, y nosotros, por supuesto, como que le hemos dado más el enfoque un poco hacia el lado más, creo que cristiano en general. Por ahí hablamos un poco la parte católica, que es donde el exorcismo como rito creo que es más fuerte, al menos de este lado del mundo. Y habíamos hablado un poco también de la parte cristiana, ¿verdad? No católica, protestante, con el tema de liberaciones. Ahí como recapitulando un poco. Sí. No sé si hemos hablado de manifestaciones que pueden dar a ver, ¿verdad? Algún tipo de posesión. Habíamos hablado de xenoglosia, glosolalia, sansonismo, todas esas diferencias. Podemos recapitular un toque, como, ¿verdad? Habíamos hablado de la diferencia entre xenoglosia y glosolalia, que dijimos que xenoglosia es cuando ya una persona habla alguna lengua, algún idioma que no tenía cómo, ¿verdad? Exacto, que no tiene conocimiento, incluso hasta lenguas muertas en casos ya muy heavies, por ahí se dicen, que han pasado. Habíamos hablado de sansonismo, ¿verdad? Todo esto, y cuando una persona desarrolla una fuerza más allá de lo que uno podría pensar que tiene un ser humano, que también lo hemos contrastado contra los picos de adrenalina que puede tener alguien, ¿verdad? En una situación de emergencia y todo eso. ¿Qué más hemos hablado? Las etapas antes de una posesión, que vos las comentaste. Sí, que era la de la manifestación o infestación, que es cuando se empiezan a mover objetos, cuando hay ruidos inexplicables, cuando se ven volando cosas en la casa que no deberían hacer eso. Que estaba la opresión o la obsesión también, que es cuando ya la persona empieza a experimentar ciertos ataques físicos y psicológicos, cuando tiene pesadillas constantes, fatiga sin razón, o incluso esto de que la persona dice, es que anoche sentí algo muy extraño y cuando me desperté tenía unos aruñazos en la espalda. Eso también es parte de la opresión, que es lo que da paso ya a la parte de la posesión, ¿verdad? Que es cuando la entidad, porque no solamente un demonio posee un cuerpo. No, que ese es un tema que yo quiero que tenemos que tocar ahí. Sí, no solo un demonio posee un cuerpo, entonces, digamos, es cuando se da como este control
Yo lo veo como de la mente y el cuerpo. Una mae. presión, ajá, eso es lo que te iba a decir, como cuando una persona pierde un poco ya esa voluntad, mae, Sí. y ya definitivamente tiene acciones que no controla. Sí, de por hecho. así decirlo. Mae, de hecho, eso me da paso a algo que no tenía planeado contar, la verdad, pero me acordé. Yo conozco un caso de una persona que, mae, fue una situación súper extraña y de un pronto a otro esa persona empezó a hablarles a las personas, a los conocidos de ella, a decirle cosas de su pasado, cosas del futuro incluso, súper extrañas que nadie sabía, cosas, digamos, usted y yo tenemos secretos que nadie sabe, ni siquiera sus papás, ni sus amigos, ni nadie, cosas que han pasado. Mae, que esa persona llegaba y se los revelaba a las personas y la trataron como un caso de esquizofrenia Ok. al final. Pero yo la pregunta que tengo es, ¿cómo esa persona va a saber, o no quiero revelar el género, ¿verdad? Esa persona va a saber lo que le pasó a otra persona cuando tenía 6 años de edad, de que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? O lo suponen por lo menos, si ni siquiera esa persona lo sabía porque era un recuerdo bloqueado en su mente. Sí, está bien raro esas situaciones. De hecho, por ahí, mae, dentro de las cosas que yo recuerdo que he visto y he leído, si no me equivoco, creo que fue el padre, no Mort, bueno, aunque él también habló un poco de esto, pero en general todos estos exorcistas que han sido muy famosos hablan, ¿verdad? Fortea. No, de Fortea, ahora te voy a comentar algo también similar, pero no. No sé si fue el padre Luzón. Pero bueno, el trasfondo de lo que quería decir es que cómo llegan a tomar esto como síntomas de algo que no necesariamente es una enfermedad mental, ¿verdad? Porque si bien sabemos que para el tema de exorcismos, ¿verdad? Uno de los pasos que al menos con la parte católica hemos visto es que tratan de identificar que no sea eso, ¿verdad? Sí. De hecho, eso se dio después del caso de Anneliese Mitchell, que por ahí lo vamos a tocar un poquitito también, que ya sabemos que es un caso muy conocido, pero que realmente llegó a marcar un antes y un después en esta parte de los exorcismos, porque con este caso se habla de que se incorporó, o no se habla, más bien, se incorporó completamente la parte médica en los exorcismos, precisamente por el hecho de que para poder saber reconocer cuando era una enfermedad mental a cuando realmente era una posesión demoníaca o posesión de alguna entidad, ¿verdad? Que yo considero que es muy importante en realidad de saberlo, porque muchas personas pueden llegar a confundirse, mae. No sé si usted vio el caso de una persona, creo que fue en México, no recuerdo, que de un pronto a otro cayó a la calle y empezó a tener un ataque de epilepsia y todo el mundo decía que era que estaba poseído por los sonidos guturales, por cómo hacía, porque veía a la gente extraño, se le volvían los ojos en blanco, después volvía a ver a alguien y le decía cosas pero rarísimas y la gente pensaba que era una posesión demoníaca y al final de cuentas la persona terminó falleciendo. Sí, no, eso no lo había visto, pero mae, sí me da pie a pensar mucho eso, mae. En ambos sentidos hay que tener como el cuidado para saber identificarlo, porque qué increíble, yo eso no lo había escuchado, pero que no sé, en la ciudad, así, en un lugar abierto con gente, nadie piense como, mae, este mal está pasando algo, hay que atenderlo. También hay mucho sesgo, creo, la parte cultural. La parte religiosa, más que todo, ¿verdad? Porque la religión llega, tal vez, y no lo digo en mal plan, sino que llega a corromper mucho el análisis que hacen las personas sobre este tipo de situaciones. De hecho, hay una anécdota que salió en la cotorrisa, que me da demasiada risa, la verdad. Que es la de este muchacho que estaban teniendo un partido de fútbol americano entre amigos y a raíz de una tacleada uno de ellos cayó y empezó a convulsionarse y los demás amigos, porque como tenía el diablo metido, lo agarraron a patadas y lo pateaban hasta que llegó la hermana y les dijo, no, es que él es epiléptico, hay que llevarlo al hospital. Me dio demasiada risa, pero es cierto, ese es el sesgo que se tiene muchas veces. Sí. Porque yo no sé si a usted le ha tocado estar con una persona alcoholizada que tiene como signos de posesión. No, creo que no. De eso tengo una historia, que si quiere podemos para abrir, dale. Para ir abriendo. Sí, que no fue guaro vaquero, digamos. No, resulta que unos compas, esto fue hace tal vez unos 15, 16 años,
ya estamos viejos. Se van los maes de fiesta y... ¿qué suena? Okay. No, nada. Okay. Se van los maes de fiesta y dicen que están tomando ahí, todo bien, están en una cabaña, como en un lote ahí, como alejado del centro de donde ellos viven, ¿verdad? Y una de las muchachas en un punto de la noche se arqueó completamente y empezó a correr con las manos, bueno, como un animal en 4 patas, pero al revés, como así típico exorcista. Y que fue tanto la situación que los madres tuvieron que llamar a los papás para que los rescataran, mae. ¿Que lo rescataran de quién? ¿De ella? De lo que estaba sucediendo. Y a la madre se la llevaron los papás de ella y no se sabe qué pasó. Ya después la madre andaba como si nada. Qué loco, mae. Y es que, madre, todo esto pasa en muchísimas cosas. Yo tengo un leve recuerdo que puedo preguntarle a mi tata. Creo que una vez me contó también que en el lugar donde nosotros vivíamos cuando yo estaba chamaco, él en una iglesia le tocó ver cómo pasaban a un muchacho, creo que fue, revolcándose, ¿verdad? Como cuando alguien está con un ataque de ira, no sé, a un cuarto, y que lo que se rumoraba era que le iban a hacer un exorcismo, ¿verdad? Sí. Que sabemos que para hacer un exorcismo, ¿verdad? Hay que pasar un montón de pasos. Entonces, madre, yo me pongo a pensar, sí, esto es una vara que pasa en muchísimos lugares y la gente tal vez no entiende cómo manejarlo o ver realmente cuál es la situación. De hecho, eso pasa mucho en las iglesias evangélicas también. Sí. Y no es crítica, ¿verdad? Es comentario de lo que sucede por cuestiones de que yo lo vi una vez y no soy evangélico, pero lo vi, iba pasando por la calle y ni siquiera fue en una iglesia, fue en una casa. Y por cosas que me cuentan también familiares que son evangélicos. De hecho, esa vez que yo iba pasando por esa casa, me acuerdo que veníamos de mejenguear varios compas y en una casa estaban haciendo como liberaciones, tal vez, no sé si, o una oración, no sé cómo llamarle, la verdad, porque no estaba ahí presente. Pero cuando nosotros íbamos pasando empezamos a escuchar unos gritos así como de hardcore, literalmente súper guturales. Y a lo que nosotros pudimos ver, la persona que estaba ahí en el centro de esa liberación era una mujer. Okay. Y no me refiero a que las mujeres no puedan hacer eso, sino que es muy extraño porque se escuchaba una voz de hombre, pero gutural muy fuerte, Me acuerdo que esa vez todos los compas corrimos y esto eran las 2 de la tarde, una cosa así, 2, 3 de la tarde, que veníamos de mejenguear, Sí. Entonces, siento que en estos tipos de religiones, cultos, lo que sea, puede llegar a suceder muy comúnmente este tipo de cosas. No sé si será tal vez por el estado mental que se alcanza, el estado de meditación, porque yéndonos ya a la parte meditativa, la oración es una forma de meditar también para las personas, ¿verdad? Entonces no sé si será por llegar a este punto del éxtasis de la meditación que empiezan a hacer estos tipos de ruidos o de sonidos, pero yo pienso que una persona sí tiene que salir con la garganta bien raspada, si es algo por algo así, no sé. Sí, aún así en esos lugares sí también se da. Yo recuerdo, creo que fue, no sé si fue en uno de los libros de Fortea o en una de las entrevistas que el menciona que cuando a ellos les preguntan si realmente esto se puede dar solo en una iglesia católica, la parte de posesiones, exorcismos y todo esto, dice que no, que hay gente que puede ser poseída y hay gente que puede fuera de la iglesia también hacer exorcismos, por supuesto tal vez no con el mismo rito. Y me parecía muy interesante porque él decía que, obviamente viéndolo desde el punto religioso, que hay gente que tiene una relación tan estrecha con Dios o con la divinidad que al menos la opinión de él es que sí podía haber, qué sé yo, una persona, un pastor o alguien con una estrecha relación que sí podía practicar ciertas cosas para hacer esas liberaciones y poder entrar en este tipo de estados, entonces sí, yo diría que sí. Sí. De hecho, bueno, siguiendo un poquito con eso antes de continuar, ¿usted ha leído alguna vez La Suma Demoníaca o algo así? No lo he terminado. Para mí eso es un libro excelente porque es como un tipo de preparación para las personas normales como nosotros que no nos dedicamos a este tipo de cosas, de exorcismos y demás,
de saber reconocer Ujú. lo que realmente es un demonio y qué cosas pueden traer un demonio, qué acciones puede tener un demonio en una persona, mae. Yo siento que es que como usted lo dice, mae, cualquier persona puede llegar a tener el conocimiento para saber si sí o si no es un demonio. Sí. Bueno, y lo vemos también en personas que se dedican a la parte espiritual, tal vez no tan, bueno, también en la brujería, pero tal vez no tanto en eso, sino en la parte de espiritualidad, mae, que llega al punto en el que el conocimiento se vuelve tan amplio que las personas llegan a reconocer realmente lo que Sí. es una posesión demoníaca o una obsesión, una infestación también, ¿no? Sí. Ma, ahora que, bueno, que estamos mencionando esto de los libros y demás, ese no lo he terminado de leer, pero hay uno que, ma, bueno, tampoco lo terminé, ma, porque a veces uno empieza y a mí me Sí. cuesta mucho leer, ma, la verdad. Yo lo tengo que admitir. Ma, pero de Fortea, el que es el Tratado de las Almas Errantes, a mí sí me llamó mucho la atención porque hay un término, ma, y si quiere con eso podemos dar paso a un caso. Demo. Cuando yo lo estuve leyendo, ma, yo lo empecé porque me llamó la atención, me lo pasaron, etcétera. Ma, todo este concepto de posesiones, para entrar ya con casos, la vara de las almas errantes, creo que también podríamos llamarlo descarnados, ¿verdad? Ujú. Esos espíritus que quedan ahí. Cuando hace un rato estábamos hablando, ¿verdad?, de que una posesión no necesariamente es demoníaca, ma, fue lo que se me vino a la mente y ahorita como que Sí. conectó. Ma, yo estaba leyendo eso y resulta que él en este libro, en el Tratado de las Almas Errantes, sí dice que puede haber algún tipo de posesión, incluso hasta por un espíritu de alguien que falleció, Ujú. por así decirlo, y que necesitaba algo o que queda atado de alguna manera y que para poder completar lo que sea que tenga pendiente o hacer alguna acción puede amarrarse o atarse a una persona. En resumen, ¿verdad? Por supuesto, uno no va a resumir el libro en una sencilla frase. Sí. Pero, mae, todo este concepto me pareció muy curioso y yo había estado leyendo un par de casos, mae, que si quiere puedo empezar con uno. Dale. Mae, de posesiones que en teoría están documentadas, que creo que eso es lo importante que queremos hablar aquí, y que, mae, no necesariamente han sido demoníacas, sino que han sido este tipo, digamos, espíritus que quedan por ahí y dan pie a que se dé toda esta situación. Hay uno, vamos a ver si te lo puedo narrar, que es el caso, mae, de una posesión, y lo que ellos también llamaron un alma errante, que es el de una persona que se llamaba María Talarico, que no sé si vos lo has escuchado. Mae, puede ser, pero no me suena por nombre. Okay. Mae, es un caso que se da en 1930 y pico, en Italia, en una ciudad que se llama Catanzaro. Y resulta que lo que pasa acá es que hay una persona que fallece, que la encuentran en un puente que conectaba dos localidades. Esta localidad de Catanzaro con otro pueblo. La encuentran debajo de un puente, de este puente que los conectaba, sin vida. La encuentran ahogada, la persona, con heridas en la cabeza, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que el espíritu de esta persona se como amarra o posee a otra para poder contar un poco la historia de qué fue lo que pasó. Okay. Es bien loco. Entonces, mae, te lo voy a contar y para la audiencia. Este es el caso de María Talarico, que esta es la muchacha que fue poseída por un mae que le decían Pepe, pero que se llamaba Giuseppe Veraldi. Okay, entonces, como te estaba diciendo, lo que pasa con él es que a él lo encuentran muerto. De momento, de entrada, cuando empieza la investigación, lo que todo el mundo piensa es que es un suicidio. Era un puente con una altura considerable, ¿verdad? Como para, por lo menos con la caída, posiblemente matarse, y si no, pues lo que había debajo, piedras y agua, ¿verdad?, termina de hacer el trabajo. Resulta que se dice que mae Pepe había estado en una taberna con unos compas, con 4 amigos, y que lo último que hizo fue que ya tomado y demás, salió de vuelta, tenía que pasar por el puente y nadie lo vio más.
y ahí fue cuando lo encontraron. La familia de él nunca estuvo muy convencida con toda la versión, ¿verdad? Porque consideraban que el hombre no tenía motivos para suicidarse, que era una buena persona, que era muy cercano con su familia. Y pues sí, la investigación cerró ahí, como si fuera un suicidio. Lo que pasa es que 3 años después se da esta situación con esta muchacha María. Lo que pasa es que, bueno, ella era una adolescente en ese momento. Se dice que su mamá, ella vivía como con una mamá y una tía, hay varias versiones, y que dicen que ella tenía que trasladarse de un lugar a otro para trabajar, la mamá. Ella era una adolescente todavía. Resulta que otra de las versiones dicen que es que ella se iba con unos amigos al otro lado, ¿verdad? Al otro pueblo, y que tuvo que pasar por el puente. Esta versión de la mamá lo que dice es que no, que ella fue a buscar a la mamá porque le tenía que dejar algo que se le olvidó. Lo que sea que haya sido real en ese entonces, el punto es que ella tuvo que un día atravesar para pasar al pueblo, al otro pueblo, y que justo cuando iba pasando por el puente, en el lugar específico debajo donde se dice que encontraron a este muchacho que falleció, que ella iba pasando por ahí y que se desmayó, y que las personas que estaban con ella se asustaron un montón, no la lograban despertar, la agarraron, la levantaron y lo primero que hacen es llevársela a la casa. Sí tenía signos vitales, ¿okay? Se la llevan a la casa, ya ella se despierta, pero cuando se despierta de inmediato es como si fuera otra persona. A ella la voz le cambió y lo que sucede es que la voz se le puso gruesa, como de hombre, y ella tiene una voz muy finita, es lo que cuentan. Entonces de inmediato todo el mundo se asustó. Ya hemos hablado un poco, ¿verdad?, de estos casos donde una persona tiene algún accidente o algún golpe en la cabeza, etcétera, y cambian de personalidad, ¿verdad? Hablan en otros idiomas, es como si fuera otra persona. En el caso de ella no le pasó nada, fue un desmayo, man. Sí. Simplemente. Ok, ella empieza a tener actitudes extrañas. Aparte de que la voz, man, voz de hombre, no voz de mujer. Lo que empiezan a decir es que ella empieza a comportarse extraña y llama a su mamá, que quiere hablar con su mamá, que traigan a la mamá, etcétera, etcétera. Entonces las personas que estaban con ella pues van a llamar a la mamá, buscan a la mamá, le explican lo que pasó, se regresa asustada a la casa y cuando llega la mamá dicen no, ella no es mi mamá. La mamá se asusta un montón porque aparte de que no la reconoce, es como si hubiera otra personalidad dentro de la persona. Lo que ella quería realmente, y allí es cuando terminan de asustarse, es que ella se identifica como Pepe. Ella dice que ella se llama Pepe. Y la gente se asusta un montón. Y al apellido, y todo les dice. Y dice el nombre de su mamá. Y pide que busquen a su mamá. Habían pasado 3 años, recordemos de esto. Pues resulta que la gente, no sé, era muy extraño. Recordemos que estamos en 1930 y pico, ¿verdad? Sí. Uno no sabe cómo es la gente en esa época, si era más creyencera, aquí, allá, cómo era el pueblo. Pero la gente muy extrañada, eran pueblos medianamente, digamos, pequeños. Entonces algunas personas se conocen incluso. Entonces dicen, algo está pasando muy extraño. A la muchacha pues no le creen mucho. Y ella sigue como si nada. Pero era otra personalidad. Pide que le lleven cigarros, pide que le lleven cartas, pide que le lleven cosas como para jugar. Porque este mae Pepe resulta que era un mae, como dijimos, estaba en una taberna, le gustaba el juego, le gustaba fumar, le gustaba... Su personalidad cambió completamente. Y resulta que salió y se puso a jugar con gente. Se comportaba como un hombre, se sentaba con las piernas abiertas, todo el mundo escandalizado. Y seguía diciendo, necesito hablar con mi mamá. Y decía que trajeran a su mamá, etcétera, etcétera. Y fue tanta la insistencia, pues que tuvieron que ir a averiguar si la señora todavía vivía ahí, etcétera, etcétera. La llevaron. Cuando la señora llegó ahí y identifica a la muchacha, se queda como, ¿para qué me llaman? Pero en el momento que ella habla, reconoce la voz. Era la voz de Giuseppe. Ok. Mae, lo que ella quería era llamar a la mamá para explicarle y contarle
cómo y por qué lo habían matado, que él no se había suicidado. Eso es lo que explica. Y resulta que le da la razón, le explica todo, le explica que cuando él salió del bar, que había tenido un pleito con los muchachos, que estaba con 4 muchachos, ahorita no recuerdo el nombre de los 4, y les explicó todo. Pues resulta que el caso es que ellos tratan de llevarlo a la policía para tratar de ver qué había pasado. Ya una denuncia, seguir con el caso y demás, eso era difícil, habían pasado 3 años. Lo hacen, pero bueno, no pasa más. Porque es simplemente ¿cómo decirlo? El testimonio de una persona que se está haciendo pasar por otra. Aunque los fenómenos de la voz, de la actitud y de toda la persona fueran muy extraños. Ok, pasa que ahí quedó, no pasó más. ¿Qué es lo que sucedió después? Empezaron a pedirle personas como su mamá o que reconocieron a Giuseppe por la voz que dejara en paz a María. Después de que empezaron a decirle que la dejara en paz y demás, se dice que bueno, ella salió corriendo, bueno, él dentro de ella salió corriendo, porque se sentía mal de que no le creyeran, de que la cosa no llegó a más. Él seguía insistiendo de que no se había suicidado, etcétera, etcétera, etcétera. Volvió al lugar donde ocurrió la posesión, digamos, entre comillas, y ahí la muchacha volvió a cambiar. Se despertó y es como si hubiera vuelto María Talarico de nuevo. Ya no estaba Giuseppe. Lo que pasa después con el caso es que, bueno, ahí quedó esa parte, pero la confirmación de los relatos que había dado María, ¿verdad?, con este tipo de posesión, se confirman como 8 o 9 años después, cuando uno de los amigos de Giuseppe, arrepentido, le envía una carta. Resulta que este muchacho ya no vivía en Italia, le envía una carta a la mamá confesando todo y explica todos los detalles que Giuseppe dentro del cuerpo de María había dado. Resulta que ahí sí, con esa carta, tantos años después, más los acontecimientos que habían reportado, ¿verdad?, 3 años antes después del caso de Pepe, volvieron a la policía, tenían una confesión, tenían un montón de detalles, y ahí sí el caso lo tomaron de vuelta. Agarraron a 2 de los muchachos que todavía estaban ahí, uno no lo encontraron, y a este otro muchacho que hizo la confesión no lo agarraron porque ya estaba en otro país. Entonces se podría decir que este caso de María Talarico es una posesión que de cierta manera está documentada, porque gracias a eso se cerró un caso de la muerte de Giuseppe y lograron agarrar al menos a 2 de las personas que lo asesinaron. Y resulta que lo que pasó fue que sí, que lo empujaron del puente, tuvieron una riña, y las heridas que tenía en la cabeza fue porque en la carta él puso que sí, que efectivamente lo habían golpeado con un tubo y se terminó de ahogar. Ok. De hecho, eso me suena mucho. No sé si será muy volado también. No solamente una posesión, sino a una canalización involuntaria de esta persona, que tal vez dio pie a que el espíritu que estaba contactando con ella de Pepe se quedara por ahí metido para contar su propia historia, o que ella misma le dio el paso a este espíritu para que contara su historia también. Sí, yo estoy tratando de ver más. La muchacha no se habla como de que tuviera algún tipo de don o alguna cosa así, piensa uno. Sí. Sí, entonces, al fin y al cabo, siguiendo un poco la teoría, digamos, como de almas errantes de Fortea, se toma como un tipo de posesión no demoníaca, claro, digamos. Claro. Igual, lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Todos tenemos dones, pero hay personas que no lo saben o no los explotan, ¿verdad? Puede ser que en algún momento de su vida esta persona haya manifestado dones y ni siquiera se tomó en cuenta porque fue algo fortuito y algo momentáneo, digámoslo así. Pero está muy, muy interesante. De hecho, eso me recordó un caso que lo volví a escuchar un día de estos. Muy interesante, por cierto. Que es el caso de Sumitra Singh. Que ella fue una india que de un pronto a otro cambió completamente su personalidad.
Lo voy a contar así a grandes rasgos para tal vez no andar mucho en ese caso, pero ella cambió de un pronto a otro su personalidad, y había como que ella era una persona muy sumisa, muy, muy tranquila, no se metía con nadie, pero que tenía una particularidad que era que a ella en estos países arreglan los matrimonios, ¿verdad? Entonces ella la casaron con una persona en la que su familia la trataba muy, muy mal, sumamente mal, su cuñada y su suegra. Entonces, resulta que esta persona, Sumitra, empezó a tener unos cambios de actitud completamente anormales a su personalidad, pero cuando tenía estos cambios de actitud hablaba de que ella no era Sumitra, sino que era otra persona que se llamaba Shiva Tripathi, que ella decía que es que ella había muerto 6 años antes y contaba de que ella necesitaba que la familia de ella supiera que no fue un suicidio o no fue una muerte accidental. Ella murió aplastada por un tren. Okay. Lo que pasa con este caso es que esta persona tenía una actitud agresiva, era una persona desafiante y también había sido casada de esta forma y también era acosada, por así decirlo, por su cuñada y su suegra. Entonces ella lo que decía era que a ella realmente lo que había pasado, que no fue que ella se tiró ni que se cayó, no fue un accidente, no fue nada, sino que fueron su suegra y su cuñada los que realmente la asesinaron. La empujaron. Sí, la empujaron debajo del tren por temas de odio hacia la persona y demás. Entonces, al final el caso termina en que Sumitra logran dar, porque el caso se hizo muy mediático y muy famoso, logran dar con la familia de Shiva y cuando llegan ellos la reconocen y demás y le creen la historia, pero al final de cuentas el caso no se pudo reabrir porque cómo van a tomar como evidencia esta confesión de una persona completamente ajena y extraña. Sí. Lo que se dice de Sumitra es que ella siguió teniendo como esos lapsus en los que cambiaba completamente su personalidad, al punto de que todavía, digamos, al tiempo de su muerte o de después de que esto sucediera, ella todavía manifestaba que era Shiva en ciertas ocasiones, ¿verdad? Porque como que no se hizo justicia para ella. Esto me suena mucho también a un caso de una posesión por parte de una entidad espiritual, ¿verdad? O una entidad que en algún momento fue humana, y siguiendo con esta línea de lo que estamos hablando de casos policiales y demás resueltos, yo tengo un caso que yo creo que muchas personas también lo conocen, este caso, que es el caso de Arnie Chichen Johnson. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, señor. Este caso se hizo muy mediático, muy famoso, porque fue la primera vez que se alegaba posesión demoníaca en una corte. Okay. Aparte de eso, entraron unas figuras a relucir muy de la época moderna, muy famosas en el tema paranormal, que son los Warren, ¿verdad? De Ed y Lorraine Warren. Estas personas, este caso se hizo mediático porque fue un caso de posesión demoníaca a un niño. Ya casi digo por qué fue famoso el caso judicial, por así decirlo. Resulta que este niño, el cuñado de Arnie Chichen Johnson, empezó a experimentar cosas extrañas. Empezó a levitar, a hablar en latín y mostrar sansonismo también. Empiezan una serie de exorcismos por parte de los Warren, ¿verdad? En los que este señor o este muchacho, en ese momento Arnie Johnson, decide como tomar la iniciativa y decir que lo dejaran a él, que dejaran al niño y entraran en el cuerpo de esta persona. A raíz de esto él empieza a tener cambios de actitud súper extraños, empieza a golpear a su novia, a golpear mujeres en la calle, a golpear a otras personas, una persona súper agresiva y demás.
Y uno de esos días resulta que este señor se pone a tomar birrita ahí con su casero, ¿verdad? El casero lo invita y todo bien porque eran amigos. Ellos realmente se conocían y eran amigos. Mae, pero en un punto Arnie se enoja y apuñaló y mató al casero. Entonces se da esta parte de la pesquisa judicial, ¿verdad? Toda esta parte de donde se lo llevan, lo arrestan y demás. Y él alega de que realmente él lo que estaba era poseído. ¿Por qué? Por sus cambios de actitud, sus cambios de humor constantemente. Y hay una cosa perturbadora, extraña realmente que le sucedió. Este señor se cayó de una altura de 15 metros y no sufrió ningún daño. Antes. Digamos, mientras estaba en este momento de la posesión, según él y demás, ¿verdad? Él, al cometer el asesinato, él alega de que realmente él no se acordaba de nada, que él no sabía qué había pasado, que solamente se vio envuelto en sangre con el cuchillo en la mano. Hasta que ya él reaccionó cuando ya estaba la policía ahí y demás. Entonces su abogado, Martin Minella, perdón, es que son nombres y hay que verlos y ya no Betún. Él alegó que la posesión como una defensa legal, ¿verdad? Este fue un caso súper sonado. Incluso él quería llamar a sacerdotes católicos para que testiguaran y que respaldaran la existencia de una posesión demoníaca. Pero el juez, que tengo el nombre por acá, dice Robert Callahan, rechazó por este argumento porque la posesión demoníaca no es válido, como una prueba en un caso de homicidio, ¿verdad? Él fue declarado culpable y cumplió solamente 5 años de condena. Lo habían condenado entre 20 y 25 años a él, y al final de cuentas solo cumplió 5 años de condena. Pero resulta que este caso ocurrió en el 71, creo que fue, por ahí anda, 81, no sé. Resulta que este caso dio pie a otros. El caso de Michael Taylor en Inglaterra, que también él pasó, se supone, por un exorcismo donde le expulsaron una legión de demonios. Que para las personas que no saben qué es una legión, es como los soldados demonios que se encargan realmente de poseer un cuerpo, porque cuesta mucho que, digamos, Satanás o Mamón o cualquier otro demonio me llegue a poseer un cuerpo, ¿verdad? Se dice que realmente no sucede así, que lo que sucede es que sus legiones lo que hacen es provocar como esta influencia y demás en las personas, ¿verdad? Michael Taylor, lo que hizo fue que asesinó brutalmente a su esposa y no recordaba absolutamente nada de lo que sucedía. Okay. Y él fue declarado inocente por locura. Que ahí hay una controversia realmente, porque puede ser que una persona se esté haciendo loco con lo que esté pasando, claro, o que realmente haya sufrido una posesión demoníaca. Sí, de hecho yo antes, ahí que meta la cuchara, incluso desde el caso anterior que estabas contando, fue una de las primeras varas que yo pensé, porque cuando una persona comete un crimen y no sé, lo ponen como esquizofrénico, como que realmente tuvo algún ataque extraño, alguna hora así, y las condenas caen muchísimo. Sí. Y lo más que hacen es que le ponen condena o lo mandan a un psiquiátrico, sí, ¿verdad? Claro. Que es diferente, y no necesariamente a cárcel. Entonces hay una línea tan delgada entre delgada. Realmente saber identificar si una persona fue poseída o realmente estaba fingiendo y fingió locura o lo que haya pasado. Pero es que ahí vamos a una cosa que hemos hablado fuera de cámaras con algunos compas, ¿verdad? Que se dedican a este tipo de temas paranormales, ¿verdad? Que siempre hemos hablado de que en Costa Rica también hay investigaciones paranormales, y eso no mucha gente lo sabe. Tal vez los que están aquí con nosotros ya son un poquito más despiertos, ¿verdad? Y ya saben
que eso realmente sucede porque lo hemos comentado antes. Pero, ¿cómo presenta usted una prueba paranormal en un juzgado legal, un juicio legal? Sí, man. Mae, si admiten que tal vez Y persona fue poseído y asesinó a múltiples personas en su estado de posesión, mae, tienen que admitirle a cualquier persona que cualquier crimen que cometan va a llegar a ser realmente una posesión, si lo alegan. Sí. A esta persona lo declaran inocente, mae, realmente fue por el trauma que él había pasado del exorcismo, porque el exorcismo fue previo al asesinato, y los problemas mentales que se suponía que tenía realmente de salud mental. Sí, todavía en ese caso, mae, yo al menos, ok, así viéndolo por encima, todavía le compro un poco más el hecho de que se haya tenido algún tipo de problema, mae, porque supongamos que sí se sometió a un exorcismo real, conociendo un poco todo lo que eso conlleva. Mae, no debe ser una experiencia para nada grata, para nada. Mae, si es un exorcismo tal cual los conocemos, ¿verdad? Sí, mae, es que imagínense el estrés postraumático que debe tener eso, porque en las películas nos muestran de que se hace el exorcismo y todo el mundo sale feliz y contento al final y ya estamos liberados y ya nunca más vuelve a pasar nada. No, mae. Y vuelve la luz y todo se va a la... Si bien es cierto que las personas que pasan por un exorcismo no recuerdan nada de lo que pasó durante el exorcismo, el trauma sigue. Porque está bien, no recuerdan tal vez nada de lo que pasó en el exorcismo, pero el trauma no se debe solo a eso, sino a lo previo del exorcismo. No, también. Incluso yo me imagino hasta la parte física, claro, se debe ver afectada. Porque hay un tema, devolviéndonos para algo que podemos tocar un poco más adelante, porque también hay otra historia que se me vino y ya la busqué y quiero narrarla, que es similar. Mae, cuando hablamos, por ejemplo, de exorcismos, uno de los exorcismos, digamos, famosos y hasta donde yo entiendo que es real y que está documentado y que uno puede llegar y ver, y que es el documental del último exorcismo de Amort, ¿verdad? Y de hecho cuando conversamos un toque sobre este tema, si no me equivoco, el mismo Amort decía que, por ejemplo, la película El Exorcista era una cosa bastante similar. Por supuesto tiene su exageración, sí, obviamente, y tiene la parte de verdad de hollywoodense y toda esta vara que le meten, pero que no es tan lejano realmente de cómo es un exorcismo o cómo puede llegar a ser un exorcismo, al menos en la parte católica. Y si vos ves ese documental del último exorcismo de Amort en Italia, con una madre, creo que de seudónimo Cristina, etcétera, si no ahorita lo comentamos, mae, ahí la parte del cambio de la voz, hay un montón de varas que dices, esta vara no es una película, y no es una película, en teoría es un documental de lo que grabaron de ese último que él hizo. Sí, de hecho, cuando comentemos el tema les vamos a dejar el audio ahí para que lo escuchen también. O los videitos, pedacitos, porque sí, tal vez por el copyright, pero el audio sí se puede dejar un poquitico más para que se asusten. Sí, mae, de hecho es interesante porque al final yo creo que el episodio no teníamos para que se fuera como por este lado como de casos policiales, horas así, pero mae, hay otro caso que yo tengo dentro de lo que yo había buscado, mae, que es bastante similar, y a este mae sí lo enjuiciaron y se metieron a la cárcel y todo. Antes de que pase ese caso, mae, a raíz de este caso yo encontré otro que también pasó en Inglaterra, que fue el de Lorraine en Bulawa, que a los 19 años esta muchacha en un arrebato, una noche en un arrebato, apuñaló a su madre en múltiples ocasiones mientras ella dormía. Y lo que alegó esta persona para su defensa fue que el espíritu de su abuela la había inducido a hacerlo, digamos. Entonces, mae, lo que ella dice es que dentro de sus creencias, los espíritus de las personas pueden llegar a poseer a los demás para que realicen actos en favor de ellos, por así decirlo. Y mae, aunque no lo crea, recibió una pena muy muy leve, porque el juez consideró que en sus creencias los espíritus realmente podían llegar a hablar con las personas. Y ese caso sí bueno, es que quién sabe, no sé si se habrá terminado como igual algo demoníaco. Sí. No fue algo demoníaco, pero sí fue como un tipo de posesión. Esto fue en 2011, madre, sí, hace nada en realidad. Porque si vos decís, ok, la abuela, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que a ella sí se le hicieron exámenes y la declararon mentalmente sana y que realmente estaba convencida de que su abuela
eso era lo que quería. Por eso, a lo que voy es, pudo haber sido la abuela. Y si es una suplantación o alguna cosa. Puede ser, pero es que ahí ya es donde entran las creencias, mae, que Sí. es lo mismo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Las creencias, mae, juegan un papel súper importante realmente. Y más en este tipo de cosas, con esas religiones africanas que nosotros ni siquiera sabemos, Sí. ni conocemos, ni entendemos Sí. realmente. No, y lo digo porque, digamos, dentro de los otros casos que hemos ahí comentado, digamos que había alguna manifestación o alguna cosa que daba algún indicio de, sí, ma, es tal persona, o puede ser realmente tal persona, ¿verdad? Como tal vez el primero que yo comenté, que el mae, que supuestamente la mamá de este mae, Pepe, sí escuchó la voz Sí. y dijo, este mae es mi hijo, ¿verdad? Sí, ahí tal vez no hay una confirmación por parte de un tercero, pero es que ahí entra mucho en juego la parte de la convicción de la persona. Siento yo que tal vez no es el hecho de que la persona realmente quiera hacerlo, sino de que se lo están ordenando, no sé, Sí. siento yo. Pero ya ahí está muy difícil y los jueces, como personas que tienen que dictar una sentencia, tienen que analizar muy bien ese tipo de casos. Obviamente lo primero por lo que se van a ir muchos es, este está loco, pues esta está loca, mae. Sí. No hay de otra, porque ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que llegan y nos cuentan, es que vieras que pasó esto y esto y esto, y escuché unas voces así medio extrañas? Antes de esto, yo le puedo decir que a mí muchas veces me contaban ese tipo de cosas y yo decía, tío, puta ese rayo. Y sí, es que es la verdad, man. Sí, pero tener y razón, uno que man, todavía confía o cree un poquito en el fenómeno, man. Una persona que sea escéptica 100%, que no tenga una religión, una creencia ideológica o muchas cosas, va a decir no. Sí. Eso es mentira. Sí, mae. Es un caso, es un tema, no es un caso, es un tema complicado. Sí, claro, demasiado. Sí, bueno, es que yo vuelvo al punto en que si no hay un indicio que me dé a mí pie como para decir, uy, es que es algo que es difícil de falsear, Uh-huh. no sé, no me deja como satisfecho la respuesta, digamos, pero Sí, bueno, sí. madre, le voy a contar este caso porque este caso se me vino a la mente por lo que vos estabas narrando, igual dentro de los varios que yo tenía ahí, es uno bastante particular porque en este se supone que sí había una particularidad identificable, digamos, para decir que sí había una posesión. No tan fuerte, pero sí, mae. Es igual, un tema policial, pero es bastante extraño. Mae, este se da en Estados Unidos, en Chicago. Pero las personas que son como las protagonistas de la historia realmente no son estadounidenses. Es el caso de Teresita Baza, no sé si lo has escuchado. Teresita era una persona que era filipina, de hecho. Uh-huh. Una persona que se había ido a Estados Unidos y a trabajar normal, etcétera. Uh-huh. Había migrado. Pues resulta que ella había estado trabajando ahí normal, tenía un tiempo, se decía que trabajaba en un hospital y que era trabajaba en lo que es terapia respiratoria. Sí. Este caso se da en los 70s, 77, 70 y pico. Teresita era una persona ahí de unos 45, 47 años. Y se dice que era una persona normal, con una vida estándar. Trabajaba, iba al hospital, volvía, no hacía mucho. No se le conocía como familia ni nada de esto, porque era una persona que había emigrado, ¿verdad? Lo que pasa con ella es que un día, en el edificio donde ella vivía, en el lugar, se produce un incendio. Llaman a los bomberos y cuando llegan a ver de dónde proviene el fuego y todo esto, pues resulta que ven que hay fuego y demás que sale del apartamento y el lugar donde vivía esta persona. Cuando están tratando de apagarlo y ver qué es lo que pasa, pues resulta que encuentran a esta señora, ya, a Teresita Baza, encuentran sangre y la encuentran con un montón de puñaladas. Incluso se dice dentro de la historia que todavía incluso tenía hasta el cuchillo pegado en su cuerpo.
Lo que, ¿verdad? Ya ahí pasa es que los bomberos llaman a la policía, aparte de que, bueno, la vara no encendió, digamos, no se consumió el edificio ni el apartamento ni nada, sino fue, ¿verdad? Estaba empezando el fuego. Cuando llega la policía y empiezan a identificar todo, costaba mucho encontrar cosas, porque el fuego lo habían iniciado para eliminar cualquier tipo de huella, indicio, etcétera. Esa era la lógica, digamos, de lo que se entendía. Y el caso, pues de ahí prácticamente casi que lo cierran porque no había mucho que hacer. Lo que pasa, si no me equivoco, esto pasó en febrero, ya te confirmo, 21 de febrero supuestamente de 1977, es lo que está registrado. Meses después de que la investigación pues se cierra porque no hay mucho de donde encontrar pruebas por el tema de que estaba quemado, hay una persona que entra en el caso, que es una persona que se llama, o le decían Remy Shua, es una mujer también, que curiosamente también era filipina, y que llega a la policía a hacer una declaración, porque resulta, Remy está casada, tiene un esposo, ahorita no recuerdo el nombre del esposo, pero lo que pasa es que el esposo es doctor también, ella también trabaja en un hospital. Ojo, ¿verdad? Como se relaciona un poco la historia con la de Teresita. No necesariamente se conocían, dice la historia, pero lo que pasa es que el esposo de ella dice que ya era la tercera ocasión en que esta muchacha tenía algún tipo de manifestación. Ellos no lo determinaban como una posesión, sino que lo determinaban como algún tipo de trance. Es lo que decía que entraba la otra muchacha, hasta Remy, que entraba en un trance y que simplemente empezaba a hablar incoherencias, lo que ellos pensaron que eran incoherencias en el momento. Ya en la tercera, ¿verdad?, vez que se le da, se dice que la mae se presenta ya como ella, como Teresita, da el nombre, explica todo lo que pasó, y pues resulta que el esposo sí conocía o había escuchado hablar de esta otra persona, están en el mismo gremio. ¿Okay? Van a la policía y pues resulta que toda la información que había recopilado el señor la lleva a los investigadores, la toman porque incluso da nombres de otras personas que estaban involucradas en el caso y lo que aparentemente pasó con la historia de la mae. Lo que ellos dicen es que lo que pasó es que hay un mae que se llamaba Alan Showery o algo así, si no me equivoco. Es un mae que había llegado a hacer una reparación al lugar donde vivía esta muchacha Teresita. Al final no se sabe si fue que trató de abusar de ella, si trató de hacer algo más, pero lo que dicen es que ahí sí calza con la historia de lo que dijo la muchacha que estaba aparentemente poseída, que le intentó robar algún tipo de joyas. Okay. La policía, ¿cómo lo agarró? Fueron a buscar a la persona, al muchacho o al señor no le encuentran nada, pero el madre tenía una novia. Resulta que las joyas o parte de lo que supuestamente dio en declaración la muchacha posesa de Remy Chua calza con las joyas que tenía la novia de este otro man, y eran las mismas. El madre le había robado las joyas, había llegado a hacer una reparación, le había robado unas joyas que aparentemente eran como joyas antiguas, que tenían una característica particular porque eran como de la abuela, o sea, no eran joyas recientes, ¿verdad? Quién sabe qué tipo de joyas eran, y con eso lo identificaron. Identificaron que con la declaración de esta persona encontraron joyas que parecía que sí eran pertenencia de esta otra señora que había fallecido, y ahí lo agarraron con la declaración de la persona posesa. Entonces está muy raro, mae, ese caso. Y al mae solo le metieron 5 años por un asesinato. Eso es lo que se dice en la historia. Entonces sí lo agarraron, lo metieron a la cárcel, etcétera, etcétera. Lograron amarrar toda la investigación y lo metieron a la cárcel 5 años por el asesinato de esta muchacha Teresita, que aparentemente se le metió en el cuerpo a la otra, para igual, mae, decir, esta persona fue la que me mató. Sí, que era una persona tal vez más conocida para la otra persona. Sí. Entonces, mae, es un caso similar. La característica, sí, que es lo que te dije antes, que para mí es eso, ¿verdad? Hay características dentro de los casos. Es que se dice que como esta persona, Teresita, era inmigrante y todo esto,
todavía mantenía un acentillo, ¿verdad? Y a la hora de hablar inglés, en Filipinas lo que se habla es tagalo y tiene un acento más fuerte y todo esto, ¿verdad? Aparte de que tiene una combinación ahí, ¿verdad? Como con español y otras cosas que mezclan, y se dice que esta muchacha Teresita tiene un acento mucho más fuerte. Como ellos, no sé, validaron que podía ser una posesión, porque la otra muchacha cuando estaba en trance se le cambiaba completamente, no la voz, pero el acento era completamente otra cosa, como si estuviera hablando de nuevo la persona que falleció, que tiene un acento igual, bastante fuerte, súper marcadísimo, y que decían, no sé, no tenían cómo explicarlo. Y así fue como realmente validaron, digamos, esa posesión para tomarlo como una prueba, digamos, del caso. Pucha, es vacilón, mae, porque lo mismo que hemos estado hablando todo este rato, ¿verdad? ¿Cómo usted, como una autoridad judicial, va a llegar y va a decir, sí, es que es una posesión, nada más, así como así? Digamos, lo podemos tomar como una prueba de posesión. Mae, yo me voy a ir a un ejemplo que ya nos habían contado aquí. ¿Te acordás cuando Vane nos contó que ellos en un caso, ¿verdad? De ahí lograron identificar X o Y cosa y que el investigador no creía mucho y que aquí y que allá, pero fueron y encontraron lo que les habían dicho y a partir de ahí el mae creyó. Y no solo eso, sino que al investigador le dijeron ciertas cosas por medio del Spirit Box, fue eso, ¿verdad? No me acuerdo, pero sí me acuerdo que ella, pero sí me acuerdo que fue a través de un tipo de información que le llegó y ella lo soltó y fueron y ahí estaba. Entonces, sí, que fue el apodo de la persona, también se lo dijo. Ajá, del asesino. Del asesino. Ajá, exacto. Entonces, yo no sé, yo me imagino que todo ese tipo de casos uno se los toma, o uno en el caso del, no sé, del investigador de policía lo toma como, como dije al inicio, no, pero cuando hay esa pequeña característica que sí se suave. Aunque sabemos que los gobiernos, no solo el de estadounidense, ¿verdad? Porque hasta en México, Costa Rica, lo vuelvo a recalcar, se sabe que utilizan mediums incluso para este tipo de casos, pero que tienen que llegar a conectar esa evidencia que le está dando el medium o esas pistas que le está dando el medium, tienen que llegar a conectarla con el caso real, man. Sí, creo que en este caso de acá, el que nos había contado ella, no se pueden tomar realmente como evidencias, pero son indicios que llevan para llevar a llegar a recopilar la evidencia necesaria para inculpar a la persona. Entonces, digamos, en este caso es exactamente lo mismo, y tal vez ellos no pueden tomar como evidencia el hecho de que digan que esta persona posesa tiene el mismo acento, la misma manera de hablar, pero si llegan de casualidad, un investigador mordido busca Alan Showery o Shomery, no me acuerdo, y ven a su novia, ven que tiene joyas que no calzan, ¿verdad? Como con la época, que no son de ella, que pueden tener una característica, todo eso son detalles. Sí, en realidad bastante, sí, y que lo dejan uno pensando un montón en las posibilidades que tiene eso. Sí, a mí, digamos, yo esta vara no lo había entendido tanto hasta que, por ejemplo, yo no vi ese concepto ya, digamos, de Fortea de las almas errantes, y sí, porque uno piensa en posesiones y piensa en posesiones demoníacas. Claro. Pero no sé, ahí luego podría ser una pregunta interesante para hacérsela a alguno de los compas ahí que tenemos, ¿verdad? Más de la parte de mediunidad, si esto realmente se podría considerar una canalización o una posesión. Sí, hay que preguntar a ver qué concepto nos dan ellos también. Sí. Demasiado interesante estuvo ese. Yo voy a continuar ahora con un caso que a mí se me hizo bastante interesante también, que este caso se da en los años 1912, por ahí. Que fue el de Anna Eklund, que el verdadero nombre probablemente, porque no hay mucho dato de lo que sucedió, fue Emma Schmidt. Que fue una mujer estadounidense que nació en el año 1882, y que se hizo conocida por uno de los casos de posesión demoníaca más documentados del siglo XX. Esta persona, desde que tenía 14 años de edad, empezó a mostrar ciertos signos de la posesión demoníaca, como son la adversión a lo religioso, dificultades
completamente visibles y notorias para entrar en iglesias. Y estamos hablando de una época donde la religión era todo, ¿verdad? No es como ahora que si una persona nada más no quiere asistir al culto o a la iglesia o a lo que sea, tiene que respetarse su libre albedrío, digamos. En esta época ser religioso era parte de la cotidianeidad de las personas, ¿verdad? Aparte de eso, se habla de que una tía, su tía Mina, era considerada bruja y que supuestamente era amante de su padre también, ¿verdad? Y que esto pudo haber sido la causa de la posesión demoníaca. Que habría sido maldecido el padre por los abusos sexuales que él cometía y demás, o tal vez no abusos sexuales, sino por su ¿cómo se llama? Su incesto. Se podría, no, incesto no es, pero bueno, ya una persona que se casa con usted pasa a ser parte de su familia realmente, esta infidelidad que él estaba cometiendo, ¿verdad? El primer exorcismo que se le realiza a esta persona, y digo primero porque fueron varios, muchísimos, fue en el año 1912 y que fue realizado por el sacerdote Theophilus Reisinger. Este exorcismo no fue definitivo, fue como un inicio a lo que se dio. A raíz de eso se empezaron a realizar como ciertas oraciones de liberación y demás para esta persona, para evitar o para mitigar la posesión demoníaca que tenía, hasta que en el año 1928 este señor Reisinger fue llamado nuevamente para hacer un exorcismo un poco más intenso, porque las conductas de esta persona continuaban y se intensificaron bastante realmente. Este exorcismo se realizó en un convento que se llamaba Earling, y este se encontraba en Iowa. Y a raíz de este segundo exorcismo, por así decirlo, ya realmente como exorcismo y no como liberación, se dio una sesión de exorcismo durante 4 meses en el año 1928, que tuvieron que dividirlo en 3 etapas y fue muy intenso, porque dicen que, o se dice en las noticias de la época, que esta persona tenía gritos, levitación, vómitos con objetos muy extraños, vomitaba hojas de tabaco y, aparte de eso, hablaba arameo. La persona, que es una lengua muerta también, ¿verdad? Se creía que esta persona estaba poseída por varios espíritus, incluyendo a Judas Iscariote. A raíz de tantos exorcismos se descubrieron varios nombres de demonios, ¿verdad? También por su padre Jacob y su tía Mina, que eran como los infieles de esta. Aparte de los demonios. Sí, creo que ellos ya habían fallecido. Para este punto ya ellos habían fallecido y eran también parte de la posesión de esta niña. El exorcismo de 1928 terminó en la fecha de 1923. El 23 de diciembre de 1928, igual, como les digo, me disculpan ahí, pero voy a agrandar esto un poquitito para ver las fechas bien. Cuando se habla de que terminó fue porque el padre Reisinger logró que esta niña a gritos mencionara, o esta persona a gritos mencionara los demonios que tenía en su interior. Fue tan extenso y tan extenuante que ya ella logró mencionar los nombres de estas entidades que tenía dentro de ella. Después de eso, ella recobró la conciencia y continuó en su camino religioso también, lo que ellos interpretaron como una liberación. En el año 1941 esta chica muere, pero hay fuentes que afirman que realmente la que murió fue su hermana.
O que ella también, es una de las teorías, que ella también, al verse envuelta en toda esta situación de los exorcismos y que se había hecho tan mediático, cambió su nombre y falleció en el año 1964. Y es uno de los casos que hasta el día de hoy, mae, sigue siendo súper enigmático y debatidos entre teólogos, historiadores y expertos en los fenómenos paranormales por la extrañeza de su caso y también la parte esta donde había como una continuidad de la posesión demoníaca que ya se consideraba liberada en ciertos puntos de su historia, Y volvía. pero volvía esa posesión. Mae, y no será como que la habrán ocultado, una vara así, tal vez, Yo creo supongo, mae, yo supongo que sí, mae. porque me parece muy extraño esta vara de que simplemente digan, no, murió, o murió la hermana, o aquí o allá, como que la hayan ocultado para, como, mae, si vos decís que fue mediático, como simplemente, mae, para que no se volviera más como una bola de nieve y el caso llegara, mae, a reventar, mae, de alguna manera. O como pasó con el caso de Annalise Mitchell, ¿verdad? Que se Sí. dice que falleció de tanto que le daban, ¿verdad? Con la parte de exorcismos hasta que simplemente y no aguantó más y falleció, que pudo ser otra opción también. No sé, se me ocurre. No sabría decirle, mae, pero lo que se habla es que realmente el caso de los exorcismos propiamente sí fue muy documentado. Pero a lo que entiendo y lo que leí bastante fue que ella realmente lo que hizo fue que cambió su nombre ella misma y declararon como muerta a la otra persona. Ok. Sí, sí. O eso Sí. se comunicó, tal vez sea para protegerla o lo que sea, mae, no sé. Pero es que, digamos, volvemos a lo mismo, mae, ¿cómo se llama? El trauma que una persona tiene a raíz de una posesión demoníaca lo estigmatiza completamente, siento yo. Sí, mae, yo me pongo a pensar también el ejemplo que vos diste, ¿verdad? En las películas donde simplemente, ¿verdad? Sale el sol y todo el mundo feliz y la vara, pero en la vida real, porque a ver, lo ignoro, ¿cómo puede? Es una muy buena pregunta para un sacerdote exorcista. ¿Cómo llegan a identificar realmente que está liberada por completo y que no va a volver? Eso que vos estás diciendo. Está raro. Bueno, no sé. Siento que ahí tal vez el mismo sacerdote ya tiene que llegar al punto de decir o de tener ciertas capacidades mediúmnicas también, ¿no? Puede ser. ¿Será? Yo siento que en algún momento las llega a desarrollar, porque el mismo Amor decía que él realmente no tenía capacidades mediúmnicas, pero que durante tantos años combatiendo el mal logró desarrollarlas. Sí. Y tal vez no las llamaba así como mediunidad, pero sí lo menciona como parte de sus dones, man. Que de hecho ese caso también me recuerda mucho el caso de Roland Doe. Ajá. Que es otro caso súper famoso, ¿verdad? Que hay una película súper famosa que mi mente de pollo se olvidó cuál es. El exorcista. Perdón, es que tuve un lapsus de que estoy pensando en la siguiente historia y lo que estoy hablando ahorita, ¿verdad? Perdón, Muy famosa. Qué pena. Ahí me disculpan, pero pasan cosas. Pero sí se relaciona la vara con lo que estás diciendo. Sí, de hecho, claro, mae, podríamos narrar un toquecito de ese caso, porque Dele. el caso de Amort, mae, este último, yo, como te estaba diciendo antes, yo el documental siempre lo había visto por partecitas y todo. Y después yo lo vi, mae, un día de estos, pues dije, mae, yo por qué no he visto ese documental. Y se le diga porque el documental se supone que lo hizo William Friedkin, es lo que se dice. A ver, no me consta, yo no me he metido a ver realmente si es cierto. Se supone que lo hizo este mae, porque Amor le gustaba mucho, como te dije, ¿verdad? Supuestamente esta película, porque sí representaba todo esto. Y en este caso, de esta muchacha. Voy a hacer un paréntesis ahí. Me parece una completa falta de respeto, mae, lo que le hicieron a Gabriel Amor. ¿De qué? Con la película que le hicieron del exorcista del Papa. Mae, esa película, lo único real que tiene, mae, de exorcismos es la parte donde él sale al principio como luchando con la iglesia porque querían erradicar completamente o desvincularse completamente de los exorcismos. Sí, porque este mae sí llegó a modificar ciertas cosas, ¿verdad? Dentro del rito. Claro.
tenía mucha experiencia, por eso era el más famoso. Mae, lo que yo quería comentar de este caso, hasta donde yo sé, es que justamente pasaba algo muy similar con la persona que ellos estaban viendo. Que creo que en el documental se llama Cristina, que no sé si es un nombre real. Creo que es un seudónimo. Creo que es un seudónimo, me parece. Porque mae, esta muchacha, para cuando llega al menos a la parte del que ya sale en este documental, me parece que es como el 9º exorcismo, y si me estoy equivocando, pues ahí en el documental lo dice. Pero lo que yo entiendo de este último exorcismo del padre Amort a esta muchacha es que realmente ese no fue el último, sino como que él sabía que no había terminado, pero algo a ella la hizo no regresar, retroceder. Exacto. Entonces, por eso vuelvo al punto, ¿verdad? ¿Cómo sabrán, dentro de la ignorancia que uno tiene de este tema, identificar realmente como usted no está lista, ¿verdad? Porque, a ver, si les podemos poner tomitas aquí, aunque sea poquitas, y si no, ahí luego, si alguien quiere ver el documental, nos dice, les pasamos algún enlace. Sí se ve donde ella inicia, ella está tranquila. El cuarto donde lo hacen, que creo que es uno de los cuartos personales de Amort, está lleno de gente. Inician con el rito, le pide a todo mundo que como que rece con él al inicio, y empiezan con la parte ya, ¿verdad? Que él empieza con sus oraciones. Le pone, no le impone la mano, pero ahora estaba orando, etcétera. Y ella empieza a reaccionar y empieza a cambiar su voz y empieza a hablar con una voz que, mae, yo digo, ok, si esto no ha sido modificado realmente en edición, mae, es una de las muestras más reales de cómo es un exorcismo en la vida real, y está ahí, está en internet, porque la voz se le oye, mae, como cuando uno utiliza las dos sets de cuerdas, que se oyen como dos voces a la vez, ¿verdad? Una grave y una aguda al mismo tiempo. Sí, como no sé si usted ha escuchado, o obviamente sí lo ha escuchado, pero la gente no sé si ha escuchado Arch Enemy, la banda. Sí, sí. Cuando Angela Gosoff cantaba, era una vara así muy similar, pero que realmente para usted lograr utilizar sus dos cuerdas vocales, por así decirlo, sí, es una vara súper complicado y que lleva muchísimo estudio de lograr. Tampoco es como que es muy fácil de hacer. Sí, exacto. Man, entonces yo me pongo a ver todo este ejemplo de este exorcismo, y si uno se lo echa, creo que es ese 9º, man, no sé cuánto habrá durado en la vida real, es como 1 hora lo que uno ve de video. Man, pasa por esas etapas de tranquilidad, cero manifestación, la aversión a todo lo que sea como religioso, santo, etcétera, porque empieza a tener esas manifestaciones. Y posteriormente al cierre del exorcismo, cuando ya calma, ¿verdad?, la persona, porque hasta la tienen que agarrar entre 4 personas, si no me equivoco, creo que tiene como 2 atrás, 2 adelante, entonces es muy parecido a lo que uno ve en las películas, y después baja completamente, y el semblante, madre, todo, la voz, el semblante, creo que vos me dijiste que no lo has visto completo, ¿verdad? Tampoco. No lo vi completo, pero sí he visto como pedacitos, porque en YouTube sí se encuentra mucho pedacitos, digamos. El semblante, todo baja, la voz vuelve a ser una voz, digamos, femenina. Mae, entonces, ¿cómo se dan cuenta de que tenía que pedirle volver una vez más? Es muy interesante. De hecho, parte de la historia, a ver, no sé si será cierto, ese fue el último exorcismo de Amort. Él fallece ese mismo año, creo que él tenía 91, por ahí creo que era, 91 años, no sé si lo puedes corroborar. Sí, voy a buscar. Fue en el 2016. Se dice que ella no regresa. Ese fue el último exorcismo del padre Amort. Y hay una vara, ojo, esto ya sí, no estoy diciendo que sea real, es una vara que yo me encontré por ahí, ¿verdad? Se dice que ella no quiere regresar con el padre Amort, no sé por qué. 91 años. 91. Pero que ella sí busca a otra persona. Creo que no sé si eso lo dicen en el documental o fue que lo vi en otro lado. Busca posteriormente luego a otra persona, y se supone que este otro exorcismo, porque no se sabe más qué pasó con el caso, es como si el espíritu de Amort hubiera intercedido dentro de ese otro exorcismo posterior a su muerte. Okay. Ojo, eso fue una vara que puedo verificar
tal vez me la estoy pelando, pero me parece que lo vi en algún lugar. Pero es que de hecho, eso nos lleva mucho a la parte de brujeril también. Sí. Que de hecho se habla de que los exorcismos no son magias, sino oraciones, pero al final de cuentas las oraciones también son magia. No sé si usted ha escuchado este hecho de que los ancestros de las personas pueden llegar a convertirse en guías espirituales. Ajá. También, Sí. ¿verdad? Entonces nos lleva mucho a este aspecto brujeril y demás, ¿verdad? De que una persona como Gabriel Amort llegó a convertirse en ayudante, se puede decir, en estos temas de exorcismo para este otro sacerdote. Sí. Voy a verificar eso, y si no lo dejo tal vez en el primer comentario, una hora así del video, pero mae, me llama completamente la atención porque es una vara que se me vino a la mente, que mae, tengo que recordar dónde está, pero es completamente lo que vos estás diciendo. Y hay un tema, digamos, con la parte religiosa, que a veces también la gente dice, mae, pero ¿por qué le rezan a los santos? ¿Por qué piden intercesión? ¿Por qué piden? Hay mucha gente que no va con eso y tal vez no lo comprende desde el punto de vista fuera de la religión, al menos católica, ¿verdad? Que es la que lo hace, pero creo que puede ser realmente por esta misma razón, ¿verdad? Sí. Por esa intercesión que se puede dar. Claro, y es la intención que usted está enviando a la persona también para poder usted obtener algo de esa persona. Que ahí voy a meter un gol con los monjes Tubyara. Que de hecho, los monjes Tubyara no es como que las personas que están allá operan a distancia, sino que en realidad es un médico que en vida fue médico, que después de su muerte es como es intercedido, se puede decir, a través de las personas que hacen oración para que suceda esta operación a distancia. Para los que no saben lo que son los monjes Tubyara, esto es un templo en Brasil que se dedica a las operaciones energéticas a distancia o presenciales también, que mucha gente nos cuenta o habla de que realmente estos monjes, cuando ellos están siendo intervenidos quirúrgicamente, espiritualmente más bien sería, espiritualmente por estos monjes, ellos ven, escuchan, y incluso he escuchado casos donde hablan con la entidad de este médico, que por ahí eso es algo que podemos preguntarle a uno de los invitados que vamos a tener por acá también, que tiene una investigación súper amplia sobre los monjes Tubyara. No, y que se dice que él también está haciendo ahora curaciones. Que él está haciendo curaciones. No sé si este episodio va a salir antes o después de ese, pero les dejamos el gol. Sí, que yo, ¿es Tubyara o Tupiara? Yo siempre he dicho Yo pensé que era Tubyara, pero es Tubyara en realidad. Ok, ya me lo está corrigiendo a mí. Sí. Mae, volvemos al punto. Consideramos eso, una intercesión, una posesión, es que es un mundo muy amplio, demasiado amplio. Incluso en las posesiones demoníacas se habla incluso que no son posesiones demoníacas, que son influencias extraterrestres o extradimensionales también. Sí. Es un mundo súper amplio, al final de cuentas los demonios para mí son interdimensionales. Y yo sé que tal vez me vayan a funar por eso, pero para mí son seres interdimensionales, porque son seres que tienen muchísimos años antes que nosotros y que nosotros no podemos ver, pero que realmente andan por ahí, están por ahí. Tal vez estén en otra dimensión, a la que nosotros llamamos infierno, no sé. Pero sí es como una cuestión ahí vacilona, ¿verdad? No sé ni cómo decirle, no, pero sí te agrego que yo sí, a mí se me ha abierto mucho más la mente en estos temas. Y sí, cuando uno habla con personas que, a ver, dicen tener dones, siempre nos dicen o recalcan de que hay cosas que ellos pueden ver que tal vez otras personas no, en nuestro, digamos, plano. ¿A qué me refiero? De que una persona con X don de estos puede estar en este cuarto diciendo, estos dos maestros están hablando hace rato, pero no saben lo que hay en medio. Sí, exacto. Y nadie lo está viendo. Ya a usted le pasó, y no me recuerdo quién fue el que me dijo, o quién fue la que me dijo, en el live podcast que tuvimos hace poquito, alguien llegó y me dijo, es que eras que se acercó una muchacha y me dijo que yo andaba un muerto pegado, que andaba una entidad ahí pegada a mí, pero que no era mala, que esto, que lo otro. En el live podcast
Ajá. me contaron algo de alguien que no voy a decir acá en cámara, pero les voy a contar fuera de cámara. Que estuvo con nosotros, que 2 personas que no se conocen, que una está aquí en el país, que estuvo ahí, y otra que lo vio remoto y la persona está en otro país, vieron también a alguien en la grabación. De hecho, fue una persona que estuvo grabando con nosotros a la que le dijeron eso. Mae, sí, después lo hablamos fuera de cámara. Sí, sí. Esa persona se me acercó y me dijo, es que, ya me acordé quién fue realmente. Ya me acordé quién fue. Lo hablamos fuera de cámara Sí, ahora. sí. Sí, los vamos a dejar picados. Es que no se puede porque es la privacidad de la persona. Sí, pero esta persona que de hecho nos contó unas historias muy interesantes. Ella me dijo, llegó tal persona y me dijo que detrás mío andaba alguien y que esto, lo otro, me dijo un montón de cosas. Y ya me acordé quién fue. Y ya me acordé quién fue la que le dijo. Sí. De hecho, la vamos a tener de invitada también. No, a mí no fue esa persona, pero fueron 2 diferentes. Entonces son ya 3 personas. Sí. Y es que en ese lugar, en el Omen, vayan. Vayan, Vamos. Vamos, sí, vamos. Pero sí, ahí, yo creo que eso es algo que hemos hablado mucho también, ¿verdad? Que son lugares que avivan o Sí. que potencian este tipo de situaciones. Y de hecho, recalcando o retomando más bien lo que estuvimos hablando con Mariana, con Mari. Saludo ahí para Mari, que ella nos decía de las cosas que suceden en el Omen. Yo pienso, porque no solo las personas pueden ser poseídas o infestadas, ¿verdad? También los objetos, lugares, vehículos incluso, como ya lo hemos visto con el Little Bastard, ¿verdad? Sí. Que no solo las personas, y yo siento que el Omen es un lugar infestado o incluso puede ser hasta poseído. Sí, puede ser. Ahí cuando tengamos más info de eso, ya les vamos a contar. Sí. Es que todavía no podemos. Todavía no se puede hablar mucho, pero ya Mari por lo menos nos abrió la puerta, ¿verdad? Está interesante el tema. Mae. ¿Vos tenés alguna historia más de algún exorcismo, posesión o algo para casi ir cerrando? Una historia, es una anécdota personal, perdón. ya la voz va pidiendo cambio. Esta anécdota personal me la cuenta un chico. No voy a decir el nombre y sinceramente, con todo el respeto, no lo recuerdo. Entonces, no voy a decir cómo se llama. Fue en un lugar lejos de Costa Rica que andábamos por allá, ¿verdad? Y estábamos en una noche de esas de fiesta, ¿verdad? Nos estábamos echando unas birritas al suave, ahí hablando paja, y empezamos a hablar de terror. Y esta persona dice, maes, porfa, ya. Cuando eso estábamos iniciando el podcast, de hecho. Y estábamos precisamente por eso empezamos a hablar de la vara. Porque todo el mundo me decía, ¿y de qué va a ser el podcast? De risas, porque para los que no me conocen en persona, a uno se le sale el charlatán a veces. Sí. Entonces, no. Pensaban que nosotros íbamos a hacer un podcast de risas y me decían, pero ese es demasiado serio para eso. Pero las risas no faltan, No faltan, güey. Y yo, no es de risas, no es de nada de eso, es de terror. Y ya, usted sabe que a mí me ha pasado tal vara. Y el otro, yo practico tal religión. Yo esto, yo lo otro. Y la otra por allá. A mí nunca me han asustado, pero me cuento una historiecilla. Hasta que se levanta este de verdad, ya, por favor, dejen de hablar. Me vuelvo yo. Digo, se caga, weón. Ahora lo acompaño a dormir en la noche, le digo yo vacilando, ¿verdad? Porque el dormía en la misma habitación que yo. Y me dicen, no es eso. Y yo, entonces, weón, es que yo pasé por una situación. Y yo digo, cuente, weón. Lo asustaron. No. Cuénteme. Y me dice, es que yo no puedo hablar mucho de eso. Pero resulta que yo hace unos años pasé por una liberación. Oiga, entonces yo le dije así como, digo yo, el chile, ¿y de qué? Yo todavía sin creerle mucho, ¿verdad? Porque es escéptico un poco. Y me dice el sí, la vara está así. Yo empecé con actitudes muy extrañas de no querer ir a la iglesia. El es de la religión evangélica. No querer ir al culto, no querer saber nada de Dios. Yo no podía ver nada de que mi mamá tuviera una Biblia o cosas así,
porque yo ya me enojaba con ella, ya no quería estar cerca, incluso llegué al punto de arrancarle hojas a la Biblia, perdón, porque era como un odio que yo estaba sintiendo, hasta que empecé a tener actitudes muy, muy raras ya, definitivamente que no era yo, mi cuerpo estaba cambiando y todo, no era yo. Entonces el mae me dice, pero mae, resulta que me llevan a donde un pastor, y el pastor es el que le dice a mi mamá, no, este joven hay que hacerle una liberación, a este muchacho hay que hacerle una liberación. Entonces se pone a contarme que la liberación realmente duró sus 2, 3 horas, de algo que le llaman clamar ellos, que clamar es cantar, cantar sus oraciones, como para entrar en este estado de meditación o de trance, no sé, siento yo, o así lo veo yo en realidad. Y dice él que fue una experiencia tan extraña que él, la mitad de todo eso no lo recuerda. Que él tenía incluso temas donde tenía sansonismo en esta liberación, que tenían que sostenerlo entre un montón de personas, porque entre 3, 4 personas, y él es un muchacho flaquito, pequeño, tal vez me puede llegar a mí al hombro, que unos 50 por ahí anda, un poquito menos. Y el mae me contaba que realmente la situación sí se salió bastante de control, hasta el punto en que él, después de esa liberación, tuvo que seguir yendo a que le hicieran imposición de manos, a que le hicieran otro tipo de terapias religiosas, si se puede llamar así, para decir realmente estoy liberado de lo que tengo. Y esto es una historia cortita, pero que a mí me parece impresionante, porque a usted le hablan de todos estos temas y usted no piensa nunca llegar a conocer una persona que realmente lo haya vivido y ver el terror en la cara de la persona contando su historia. Sí. Man, yo lo conozco, ¿verdad? Sí. Ok. Man, qué increíble, porque digo, uno, para rematar creo el episodio, sí, habla mucho de estos bares y hemos hablado casos de afuera. Sí, claro. Pero que llegue ya a este punto con una persona conocida, es bien impresionante, la verdad. Sí. De hecho, esta historia no la voy a contar, pero tengo un compa que me contó un caso de brujería. Que loco, yo me quedaba viéndolo y el mae me decía, yo lo veía a usted en los podcasts y yo decía, que tuanis que este mae tenga esa vara, pero nunca creí que realmente a mí me iba a suceder algo así. Hasta que le pasa. Y sí. Siento que es como la misma sensación, mae. Sí, creo que es como lo mismo. Uno este tipo de varas las ve tan desde fuera, tan de película, pero volvemos al punto. Este último caso de Amort, el caso que estás diciendo de este muchacho, y varas así son los que le cambian la perspectiva a uno, mae, y uno dice, suave, estas varas, sí hay algo ahí, mae, que tiene que ser real, porque volvemos, creo que queda la reflexión para ir cerrando bonito el episodio. Sí. Porque hemos hablado, mae, de que si fingen esquizofrenia, de que pueden ser enfermedades mentales, de que esto y el otro, pero y las personas que sí conocemos cercanas, que han pasado por eso, mae, no, ¿por qué te van a mentir? Sí. No tiene es sentido. Que no tiene sentido completamente, mae. Y digamos, nadie quiere hacerse el interesante con una experiencia tan macabra como eso. Sí, y volvemos al tema de que, ok, existe lo bueno, existe lo malo. Eso creo que siempre ha quedado muy claro, mae. Sí, claro. Pero es tan impresionante el hecho de que algo negativo o malo se le pueda, mae, meter a usted y cambiar quién es usted, quitarle su individualidad, su ser, alterarlo, mae, no sé, tiene que ser, mae, completamente aterrador, mae. Y lo que me lleva también al punto de volver a, eso es una pregunta que yo creo que voy a dejarme ahí para hacerla más adelante. ¿Será o cómo será el tema de una canalización versus la posesión? Porque, mae, una canalización, de cierta manera, depende del tipo de canalización, por supuesto. Y, mae, también hay una, no sé, pérdida de uno un poco, tal vez. No sé, mae. Da cosa. Sí, en realidad. Porque yo siento que en un exorcismo, su esencia, un poco de su esencia se va. Porque realmente, no sé, siento que es como experimentar un tipo de muerte, por así decirlo. No sé si estaré MFT, pero no sé, así lo puedo llegar a ver en algún punto. Sí.
Sí. Y yo creo que eso fue un gran cierre para este episodio. No sé si usted tiene algo más. No, mae, yo sí, es que podríamos seguir narrando casos que por ahí tenemos guardados, pero las varas hay que cerrarlas cuando hay que cerrarlas, mae. Sí, yo creo que sí, mae. Y no, gente, de verdad, les agradecemos un montón a las personas que vieron este episodio, que llegaron hasta el final como siempre. Es un temita que por ahí nos habían solicitado. Estamos tratando de contarles casos interesantes. Y mae, la conversación fue llevando a una cosa y a otra y he estado muy tuanis, mae. No sé, algo vos para cerrar. No, nada más de nuevo agradecerle a todas esas personas que están por acá, que nos siguen en redes sociales, que todos los días nos escriben, que los grupos el grupo de WhatsApp ahí, la gente que realmente está siempre con nosotros, y agradecerle a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal, que de verdad sepan que eso nos ayuda un montón, sí. Para continuar, y les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo a todos. Y si tienen sus experiencias, recordarles que nos las pueden enviar al correo de susurrospodcast susurrospodcastr@gmail.com, que nosotros vamos a estarlas leyendo, las vamos a estar respondiendo y además las vamos a estar narrando por acá también. Sus historias son siempre bienvenidas y súper interesantes, que a veces nos dejan con los pelos de punta realmente. Sí, las historias sabemos que ahí por ahí se han ido quedando un poquito, pero es que también tenemos un montón de temas que ir haciendo. Nos estamos acercando cada vez más al cierre de temporadas. Vamos a ver si en temporada 3 por ahí podemos alternar. Ya estamos viendo cómo lo hacemos para alternar, ¿verdad? Invitado, historias, porque tenemos bastantes. Sí. Entonces no olviden enviarnos las historias. Y también agradecerle a las personas que son miembros premium del canal de YouTube, en este caso, a Ingrid Esquivel, Alexis Guzmán. De verdad, gracias por el apoyo estos meses. Y nada, yo creo que nos vamos entonces. Un episodio más de Susurros Podcast. Pura vida. Chao. Chao.